Bautista es curadora en jefe de la colección de arte en Altamed Health Services en Los Ángeles. Durante más de 25 años ha dirigido organizaciones artísticas como el Instituto Cultural Mexicano de Los Ángeles, el USC Museo de Asia Pacífico y el Museo de Arte de California de Pasadena. Fue consultora para museos y curadora independiente especializada en arte chicano y latino. Se graduó de la Universidad del Sur de California con una maestría en Historia del Arte, estudios de museos y un doctorado en comunicación. Impartió clases en USC y en Claremont Graduate University. Publicó extensivamente, incluyendo Museos en la Era Digital, Cambiando los significados del lugar, la comunidad y la cultura, y Cómo cerrar un museo, una guía práctica. La doctora Bautista formó parte de la Junta Directiva de la Alianza Americana de Museos y fue comisionada de Arte y Cultura de la ciudad de Pasadena. Su ponencia se titula Ser o no ser, el complejo papel de los museos culturalmente específicos. Le damos un fuerte aplauso, por favor. Ser o no ser, el complejo papel de los museos culturalmente específicos. Este panel plantea el hecho de que ciertas voces han sido históricamente excluidas del discurso de museos. Como museógrafos, sabemos que los problemas de exclusión e inclusión han sido un elemento central de los museos desde sus inicios. Por lo tanto, esta presentación servirá para reflexionar sobre los museos culturalmente específicos, su papel en la ciudad y si deberían considerarse museos. Analizaré ejemplos tanto en México como en Estados Unidos, con especial atención en Los Ángeles, y terminaré con una discusión sobre el arte chicano y el futuro Museo de Arte Chicano y Mexicano que estamos construyendo en Altamed. Naciones de todo el mundo han ido reconciliando sus historias excluyentes mediante la institución de los museos. Los primeros museos europeos de los siglos XVIII y XIX manifestaron su legado expansionista a partir de las colecciones reales albergadas en grandes palacios de Londres, París, Madrid, Berlín, Viena. Esos museos, lo que ahora llamamos museos enciclopédicas, demostraron el poder y la riqueza de estas naciones, colocando sus exóticos trofeos de guerra en pedestales junto a obras de valioso arte clásico y moderno. Además de glorificar los logros nacionalistas e imperialistas, también cumplían el objetivo encubierto de afirmar el estatus de élite de los cultos y poderosos, la clase dominante de esas naciones. El objetivo manifiesto era educar y civilizar a las masas, que comenzaban a migrar a los centros urbanos dentro de la era industrial. Esos museos introdujeron la iluminación eléctrica para atender la clase trabajadora por las noches, pero las distinciones de clase se mantuvieron firmes en los procesos curatoriales y pedagógicas que crearon una jerarquía de objetos y proporcionaron material escrito a sus visitantes educados. Las instalaciones etnográficas fueron cronológicas para demostrar una forma de historia lineal y progreso o evolución. Con tantos objetos diferentes colocados bajo de un mismo techo palaciego, el orden se volvió crucial. En su libro de 1992, Museos y la formación del conocimiento, Aline Cooper Greenhill analiza cómo, a diferencia del sistema de clasificación renacista, el orden en el siglo XIX estaba determinado por la forma. Dice ella, los principios organizadores de este nuevo espacio de empiricidad eran la analogía y la sucesión. El vínculo entre una estructura orgánico y otra no residía en la identidad de varios elementos, sino en la identidad de la relación entre los elementos y en las funciones que desempeñan.
Un objeto se colocaba dentro de un contexto para definir su posición en relación con el mundo empírico, comparándolo con otros objetos y relacionando jerarquías de complejidad entre las cosas. El historiador y filósofo francés Foucault comenta este fenómeno en su libro de 1970, El orden de las cosas. Dice él: el área general del conocimiento ya no era la de las identidades y las diferencias, sino un área compuesto de estructuras orgánicas, es decir, de relaciones internas entre elementos cuya totalidad forma una función. Ese sistema de relaciones dio paso gradualmente a la preocupación del museo moderno por la relación contextual, con prioridades de orden basadas en la identidad del artista, la fecha de producción del objeto y el lugar de origen del objeto. Comenzamos entonces con una discusión sobre divisiones, orden y clasificación, ya que debemos considerar qué sucede cuando empezamos a extraer elementos específicos de este contexto enciclopédico o imperialista. ¿Cómo se eliminan? ¿Por quién y para quién? ¿Cómo se mantienen en los museos? ¿Y cómo es que nunca se incluyen? Por ejemplo, tomamos el Museo Africano de Lyon, el museo más antiguo de Francia dedicado a África y el arte africano, creado en 1861 por Melchior de Marion Barcilac, obispo católico francés, que fundó también la Sociedad de Misiones Africanas. La colección del museo se creó pidiendo a los misioneros de la sociedad que enviaran a Francia artículos que, según ellos, reflejaban la vida social y religiosa cotidiana en África. Este tipo de museos antropológicos o etnográficos, comunes en todas las naciones, son otra forma de que los gobiernos presentan sus historias culturales de forma ordenada y jerárquica, según quienes tienen el control. Son museos sobre culturas y comunidades, pero no son museos culturales. Un ejemplo de museo cultural en México es la red de museos comunitarios de Oaxaca, que comenzó en la década de 1980 con el Museo Shandani en el pueblo de Santa Ana del Valle. También populares fuera de México, esos museos comunitarios se conocen como ecomuseos debido a su énfasis en la ecología social. Esos museos son museos comunitarios, construidos y guiados por comunidades o culturas geográficas y étnicas específicas. Al igual que el Museo Comunitario Afro-Mexicano de Huehuetanil en Guerrero, inaugurado en 2017. Mirna Zárate, fundadora del museo, afirma que el museo cambió la historia de su comunidad y su forma de pensar. Dice ella que la violencia ha disminuido porque ahora hay cultura. En Los Ángeles también contamos con nuestro Museo de Arte Enciclopédico, el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, o LACMA, y nuestro Museo Etnográfico, el Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles, ambos museos públicos. Pero en Los Ángeles también contamos con el Museo Americano de California, el Museo Afroamericano de California, parte del estado, el Museo Nacional Japonés Americano, el Museo Chino-Americano, el Museo Italoamericano de Los Ángeles, el Museo Armenio Americano, el Museo de Arte Latinoamericano y el Museo de Asia Pacífica. Todos son museos privados sin fines de lucro. El Museo de Arte del Condado de Los Ángeles contiene arte japonés, chino, latinoamericano, italiano e incluso arte chicano. Su personal de curaduría y educación y la junta directiva son igualmente diversos. Entonces, ¿por qué necesitamos que existan todos esos museos culturalmente específicos? Incluso el Museo de Historia Natural de Los Ángeles tiene una colección de esculturas precolombinas de Latinoamérica, junto con un personal de curaduría y educación y junta directiva igualmente diversos.
En las últimas décadas hemos visto una ruptura general de la estructura jerárquica de los museos, desplazadas por una mayor interactividad con los visitantes, la colaboración comunitaria y la participación de los artistas, que sustituyen la voz hegemónica del curador y el director por voces no tradicionales y lo que comúnmente se llama primeras voces. Entonces, si los museos han cambiado tanto, ¿por qué los museos culturalmente específicos siguen siendo tan prolíficos, al menos en Estados Unidos? Analicemos ahora el caso del arte chicano en Los Ángeles. La cultura chicana proviene de la experiencia de la inmigración mexicana en Estados Unidos, pero se formó dentro del movimiento de los derechos civiles en las décadas de los 60 y 70, cuando los mexicoamericanos, junto con los afroamericanos y los asiatoamericanos, lucharon muy duro por sus derechos, por la igualdad de representación y reconocimiento. No todos los mexicanos en Estados Unidos se consideran chicanos, pero quienes lo hacen sienten una profunda convicción de la importancia del movimiento chicano y de la riqueza de la cultura chicana, que incluye la música, la poesía, literatura, el teatro, artes visuales y más. En Los Ángeles, el Museo de Arte Contemporáneo cuenta con arte chicano en su colección permanente y recientemente exhibió varias de esas piezas. El LACMA ha organizado diversas exposiciones de arte chicano y la directora de su departamento de arte contemporáneo es la chicana Rita González. Esos museos tradicionales ciertamente incorporan el arte chicano, pero no siempre la cultura chicana. Para ello encontramos numerosos ejemplos en Los Ángeles, como Plaza de la Raza, la Plaza de Cultura y Artes de Los Ángeles, Avenida 50 Estudio, Self-Help Graphics, Casa 0101 y el Centro Cultural y Librería Tía Chucha. El problema no es que los museos no tengan ofertas culturales, sino que están dirigidos al público general, como los conciertos de jazz al aire libre de los viernes por la noche, o el ciclo de cine, festivales de música. Las exposiciones e instalaciones ocasionales de arte chicano son como las presentaciones ocasionales de películas o conciertos chicanos, siempre con el público general en mente. Podemos argumentar fácilmente que los museos culturalmente específicos son importantes para ofrecer un espacio permanentemente dedicado, por ejemplo, al arte chicano. No se trata de tener solo uno o dos miembros del personal o de la junta directiva que representan la cultura chicana, sino de un museo completo que garantice una mayor representación de las complejidades inherentes a cada cultura. Al centrarse en una sola cultura, esos museos pueden presentar mejor la rica diversidad de la poesía, música y otros elementos chicanos, incorporando referencias históricas y expresiones contemporáneas. Así que finalmente podemos preguntarnos, ¿ser o no ser un museo? Porque no es un centro cultural o un centro comunitario. Si los museos cargan con su pasado eurocéntrico, elitista y excluyente, a pesar de sus modernos intentos de reconciliación, son realmente el vehículo más apropiado para preservar y compartir la cultura. Y junto con esa pregunta, ¿en qué se diferencia una cultura de una comunidad? No nos referimos a comunidades geográficas, la comunidad del este de Los Ángeles o la de Huehuetán en Guerrero, ya que las comunidades crecen y evolucionan y la migración ocurre. Nos referimos a comunidades culturales. Existen numerosas comunidades culturales chicanas en muchas ciudades de Estados Unidos. Sabemos que los museos culturalmente específicos también pueden servir como centros comunitarios culturales, de la misma manera de que museos tradicionales se han convertido en importantes espacios comunitarios, uniendo a diversas comunidades
a través de diversas ofertas, como restaurantes, festivales de música, campañas de registro de votantes, días familiares y espacios al aire libre. Pero aún no sabemos por qué una comunidad cultural elegirá convertirse en un museo. Terminaré con mi propia opinión, pero creo que es debatible y lamento no haber estado presente para continuar esta conversación con ustedes hoy. No creo que los museos dejen de ser espacios jerárquicos y ordenados, porque preservar, catalogar, organizar y educar es parte fundamental de su naturaleza. Si bien los procesos curatoriales y pedagógicos se han vuelto más participativos, alguien aún debe decidir quién será invitado a participar y gestionar dicha participación. La experiencia y la erudición también contribuyen de manera fundamental a la legitimidad y la confianza que los museos siguen teniendo con su público. Pero la verdadera razón por que creo que deben existir museos culturalmente específicos es precisamente este orden, el orden mundial. Los grandes museos enciclopédicos del siglo XVIII y XIX intentaron abarcar el mundo porque esos imperios creían que podían conquistarlo. Lo mismo ocurrió con sus predecesores, los gabinetes de curiosidades, que demostraron la riqueza y la cosmovisión de los coleccionistas. Pero a pesar de sus mayores esfuerzos, es imposible representar el mundo en un solo museo. A medida que nos alejamos de nuestro pasado imperialista y colonialista, el mundo debe estar representado por una colección de museos, iguales en propósito, estructura y gobernanza. Pueden diferir en tamaño, forma y color, pero todos son museos. En Los Ángeles, el Museo de Arte Chicano y Mexicano que estamos construyendo actualmente se ubicará justo debajo del Museo Broad y el Museo de Arte Contemporáneo, y al lado del Museo Nacional Japonés Americano. Juntos, estos y todos los demás museos representan el nuestro será un museo concebido y operado por chicanos y mexicanos, con una colección de arte chicano y mexicano, dirigido por una junta mayoritariamente chicana y mexicana, que atenderá las necesidades de las numerosas comunidades chicanas y mexicanas, y que narrará la historia y el impacto actual de los chicanos y mexicanos a través de todos los artes. Pero lo más importante es que será un museo que colaborará con sus compañeros museos en Los Ángeles y en todo el mundo, porque se trata de un sistema de relaciones y de la totalidad de estos elementos que conforman la función social. Por eso debe ser museo. Muchas gracias.